El funeral de las reglas no escritas. El día amaneció gris y lluvioso en el pequeño pueblo de Villa Oscura, un nombre que parecía especialmente apropiado para la ocasión. La comunidad estaba reunida para el funeral de doña Matilde, la matriarca de una familia conocida por su legado de secretos y tradiciones que nadie se atrevía a romper. La anciana había vivido una larga vida, marcada por el respeto y, en algunos casos, el temor de aquellos que la conocieron. A medida que la familia y los amigos se congregaban en la pequeña iglesia de piedra, un susurro constante circulaba entre los presentes: recuerden las reglas. Estas reglas no estaban escritas en ninguna parte, pero eran conocidas por todos: no hablar en voz alta, no reírse, y nunca, bajo ninguna circunstancia, faltar al respeto a la fallecida. Entre los asistentes estaba Miguel, un joven rebelde que nunca había creído en supersticiones. Era el sobrino nieto de doña Matilde y siempre había sentido una extraña mezcla de fascinación y escepticismo hacia las historias de su familia. Mientras los demás se inclinaban para dar sus respetos, Miguel se mantuvo al margen, sintiendo una mezcla de aburrimiento y desafío. Durante la ceremonia, la lluvia se intensificó, tamborileando contra los vitrales de la iglesia y creando un ambiente casi místico. El sacerdote recitaba oraciones mientras los miembros de la familia lloraban en silencio, sus rostros cubiertos por velos oscuros. Miguel, aburrido y ajeno al dolor de los demás, comenzó a sentir una creciente necesidad de romper la tensión. Recordando las advertencias, su mente se centró en una pregunta caprichosa: ¿qué pasaría si rompiera las reglas? Sin pensarlo mucho, sacó su teléfono y tomó una fotografía del ataúd, pensando que sería un buen recuerdo para contar a sus amigos. De inmediato, una ráfaga de viento abrió las puertas de la iglesia de golpe, apagando las velas y sumiendo el lugar en una oscuridad inesperada. Un murmullo de inquietud se propagó entre los asistentes, y el sacerdote se detuvo, mirando con desaprobación en dirección a Miguel. La atmósfera se tornó más densa, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo invisible parecía observarlo desde la penumbra, y por primera vez, un atisbo de arrepentimiento cruzó su mente. Intentando disipar la sensación, Miguel se acercó al ataúd y, en un acto impulsivo, se burló en voz baja: ¿qué vas a hacer, abuela? Ya estás muerta. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, y el suelo bajo sus pies pareció temblar. Un grito ahogado se escuchó desde el fondo de la iglesia cuando la tapa del ataúd se abrió de repente, dejando caer flores marchitas al suelo. El pánico se apoderó de los presentes, y algunos comenzaron a retroceder hacia la salida. Pero Miguel, paralizado por el miedo, no pudo moverse. En la penumbra, vio una figura emerger lentamente del ataúd, los ojos de la difunta doña Matilde abiertos y fijos en él, llenos de una ira más allá de la comprensión mortal. Miguel quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sentía el peso de la mirada de su abuela, como si toda la fuerza de su legado lo estuviera juzgando en ese instante. Un susurro llenó la iglesia, un sonido que venía de todos lados y de ninguna parte, pronunciando las mismas palabras: nunca rompas las reglas. En un último intento desesperado de huir, Miguel tropezó y cayó al suelo. Mientras la iglesia se oscurecía aún más, su visión se nubló, y lo último que sintió fue una presencia fría arrastrándolo hacia la penumbra. Cuando la tormenta pasó y el día comenzó a clarear, los aldeanos encontraron la iglesia vacía. Los asistentes habían huido, y Miguel había desaparecido sin dejar rastro. En el suelo, junto al ataúd ahora cerrado, había una sola flor marchita, un recordatorio de la advertencia que había ignorado. Desde entonces, el pueblo de Villa Oscura añadió una nueva regla a su código no escrito: nunca desafíes a los muertos, pues ellos siempre tienen la última palabra.